Este es el comentario final de este triunfo de Newell's en Avellaneda frente a Independiente por 2-0. Un triunfazo por los antecedentes previos a este partido, porque Newell's hacía mucho que no ganaba, porque estaba entrando en una racha de esas que los equipos siempre quieren alejar, de muchos empates, de derrotas duras y de pocos goles a favor. Las condiciones de la cancha en el día de hoy fueron las grandes protagonistas. Mucha lluvia, una cancha muy rápida, muchos errores de los futbolistas. Y claro, en ese terreno, quien se adaptara primero y quien se adaptara mejor iba a tener más posibilidades de llevarse este partido. Y es por eso que arrancó desfavorable el partido para Newell's. Antes de los 10 Independientes ya había tenido dos situaciones de gol muy claras con la defensa de Newell's, cometiendo errores en salida y muy abierta. Pero esta vez el mejor psicólogo que tiene el fútbol, que es el gol, cayó primero para la lepra. A los 14 minutos, con el gol de Cristian Ferreira, una gran contra que comandó Brian Aguirre, Recalde, que fue la figura del partido, lo dejó de cara a Ferreira, que abrió el pie y decretó la apertura del marcador. Y a partir de allí arrancó otro partido. Para Newell's pudo ponerse en ventaja y hay una indicación de Heinze pocos minutos después del primer gol de Ferreira hacia uno de los volantes más profundo. Esa era la indicación de Heinze, que se adaptó, o mejor dicho, adaptó a su equipo, a las necesidades, a lo que pedía el partido según la cancha, las condiciones y las circunstancias. Y Newell's empezó a dominar las acciones de a poco, empezó a dar pocos pases, pero cada dos o tres pases cortos encontraba un pase hacia adelante que le permitía a sus volantes arrancar en ventaja, que Independiente corra para atrás, que se rompa la presión del equipo de Zielinski, un equipo que, estamos hablando del de Zielinski, que arrancó a presionar muy arriba desde el primer minuto de partido y claro, quedó mal parado en el primer gol de Newell's. Bueno, Newell's acrecentó ese punto flaco, ese costado débil del equipo de Independiente y terminó en el primer tiempo llegando otra vez con una polémica arbitral que esto sí cae nuevamente en contra de Newell's, una jugada donde Martino va hasta el fondo, tira el centro, recupera previamente Alto y Recalde, que con su testa le empujaba hacia adentro, terminó siendo anulado este gol de Newell's a instancias del VAR por un golpe sin pelota de Martino cuando va a anticipar esa, esa pelota. Sin embargo, Newell's no se cayó, siguió yendo, tuvo otras dos situaciones de peligro en el primer tiempo donde Rodrigo Rey evitó que cayera por segunda vez su valla, algo que no iba a poder evitar a los 71. Ya en el segundo tiempo, cuando, tras un córner, Velázquez cabecea hacia adelante, Guillermo Ortiz realiza el movimiento para cabecear, pero la pelota se desvía en Elizalde, confunde a Rodrigo Rey, le cambia la trayectoria de ese balón y Newell's se puso en ventaja. En ese segundo tiempo que se estaba dando con Independiente empujando, tirando la pelota hacia adelante, buscando con Matías Jiménez, que fue el mejor jugador en la estructura de Zielinski, jugar con él para que él descargue o abra hacia las bandas y después tirar un centro cargando el área con muchos futbolistas. Independiente con esa idea, pero una idea tenue, una idea que era un torbellino, sin mucha profundidad, sin mucho volumen, sin mucha sustancia. Newell's lo controlaba bien, con Velázquez que estuvo firme, con Armando Méndez que ganaba duelos por su sector y por primero Portillo y luego Forza cuando ingresó, que después de esos rebotes limpiaban las jugadas con pases seguros y precisos y le permitían a Independiente, mejor dicho, le permitían a Newell's que Independiente no lo acorrale definitivamente en su área. Y este triunfo de Newell's, que se confirma de alguna manera con ese gol en contra, faltaban poco más de 20 minutos para el final y Newell's con el 2-0 y ya la presión del estadio sobre los jugadores de Independiente, el público que se hartó, además un Independiente que acusó recibo después de esa sorpresa de Newell's en el primer tiempo, de esa imposibilidad
de generarle peligro claro a Lucas Hoyos luego y de los golpes certeros de Newell's, que cuando se lo propuso, cuando estuvo preciso, encontró los espacios necesarios para lastimar a la defensa rojinegra. Rendimientos individuales, sí, los hubo. Hoyos fue necesario, pero no fue decisivo en el partido. Armando Méndez fue de menos a más. En estas condiciones, en un partido llovido, en un partido mojado, en un partido donde había que disputar y ganar los duelos, ahí estuvo Armando Méndez, sobre todo en el segundo tiempo. Un Velázquez que estuvo muy seguro por arriba, despejó todo lo que le tiraron, tuvo algunas salidas muy seguras. Guillermo Ortiz, que fue de menos a más, que no arrancó bien en esos primeros minutos en los que Newell's no hizo pie en el partido, pero que en cuanto Newell's se acomodó, se pudo poner de pie, pudo pisar firme en la cancha, terminó haciendo un gran segundo tiempo y siendo también pilar sólido de la defensa. Con Ángelo Martino, lo que está pasando es que no está teniendo suerte en los partidos, porque contra Huracán se fue expulsado en una jugada bastante discutida. En algunos partidos entró bien, pero cometió algunas faltas, o no terminó bien sus jugadas, o fueron partidos malos del equipo en general y él no pudo cambiar la sintonía. Sin embargo, Martino en todos los partidos que ha jugado volvió a ir, redobló esfuerzos, repitió justamente dichos esfuerzos, y es un jugador voluntarioso que además cada vez que se proyecta y cada vez que se dan transiciones rápidas demuestra estar un escalón por encima de su competidor en el puesto. Otro de las claves, si analizamos de lo táctico del partido, fue el ingreso justamente de Pablo Pérez, titular después de mucho tiempo en Newell's, y hoy no fue el 5 del equipo. El 5 volvió a ser Marcos Portillo, ese 5 posicional que bajaba hacia la altura de los centrales para buscar la pelota. Bueno, ese fue Portillo. Pablo Pérez fue un auxilio, un jugador al que Portillo siempre tuvo cerca para jugar. Y Pablo Pérez, por ser, además del jugador de la calidad que es, y ser el pilar, el referente de este Newell's, bueno, hoy también con Pablo Pérez se vieron cosas, esas cosas que son intangibles, pero que se notan, que se traspasan, que van de adentro de la cancha hacia afuera, ¿no? Ese contagio, bueno, Pablo Pérez lo tuvo, y por eso los ataques de Newell's tuvieron más sustancia. Cristian Ferreira, un jugador que es impreciso, de hecho hoy tuvo, además de la jugada del gol, varias situaciones, en algunas resolvió muy mal, en otras lo cerraron bien, sin embargo, decisivo y participativo, aunque impreciso, y en la sumatoria termina siendo más lo que dio que lo que debió. Y después, para cerrar con el partido de los atacantes, Jeremías Perestica con espacios es otra cosa. Hoy Newell's, por las situaciones del partido, por cómo estaba la cancha y por cómo se le presentaba el partido, por lo adelantado que estuvo Independiente, tuvo más espacios, tuvo una espalda de un lateral para atacar y tener espacio para correr, y hoy se vio un Perestica mucho más interesante que él cuando ingresa justamente ante defensas cerradas que le doblan la marca, que pareciera que no puede encontrar su lugar entre lateral y central rival. Brian Aguirre, hoy un partido, si bien en los highlights uno quizá no lo vea, pero fue importante porque con su gambeta abrió caminos en un partido donde hoy en algunas zonas no se podía tocar, donde en algunas zonas perder la pelota por una imprecisión significaba un ataque del rival. Bueno, generó faltas y con su gambeta algún que otro problema en cuanto a la continuidad de los ataques resolvió. Y por último, la figura del partido, el piloto de tormentas. Hoy había que manejar sobre una pista mojada. Bueno, y hoy estuvo Jorge Recalde, un jugador diferente, fino, con sus descargas, con su repertorio para jugar a uno o dos toques, para girar, para ponerse de frente a la jugada y para no solamente hacer un buen partido suyo en lo personal, desde el lucimiento, sino también para darle juego a sus compañeros. Ganó Newell's, y un triunfo que además dimensiona lo paradójico, lo puntual que es este deporte, donde todos los partidos son totalmente distintos, donde cada partido es un mundo. Bueno, hoy Newell's no atacó más que en Santiago del Estero hace unos días, le llegaron con más claridad,
que en ese partido, sobre todo en el primer tiempo, pudo arrancar la historia peor que como la historia se dio en Santiago del Estero. Sin embargo, hoy los detalles cayeron de su lado, la eficacia la tuvo de su lado, dominó en las áreas, el trámite con el gol se le acomodó a su favor y justificó un gran triunfo en Avellaneda. La Lepra se impuso 2-0 frente a Independiente.